Apreciados amigos de Opina TV, aquí estamos nuevamente este fin de semana para activar nuestras neuronas con un tema que debe ser escuchado y asimilado por todos, por nuestro bien y el de nuestro país. En Ecuador nos encontramos próximos a las elecciones presidenciales de segunda vuelta, que son las definitivas. Y oímos por ambas partes sus promesas que, como siempre, son un baratillo de ofertas donde, dado el creciente auge delictivo, la seguridad se ha sumado a las promesas tradicionales. Pero hay cosas que quiero resaltar en este escenario, y es que nadie habla de cosas como la necesidad de aumentar los niveles de transparencia y acceso a la información pública, ni de mejorar y bajar los prohibitivos precios de la educación, ni de mejorar el acceso a la tecnología, ni de simplificar y abaratar el crédito bancario para los pequeños y medianos emprendedores, ni de otras cosas que realmente impulsarían el progreso y bienestar ciudadano. Y por ello, hoy vamos a conversar con el ingeniero John Ortega, un apreciado amigo que ha estado varias veces ya en Opina TV y que se caracteriza por ser un hombre de ideas y proyectos, pues eso es lo que necesitamos para salir urgentemente de la mediocridad y el fanatismo. Y la verdad sea dicha, duele ver que seguimos pensando en caudillos, no en estadistas, no en administradores, actuando como una tribu primitiva que elige a un jefe. Por eso en las redes sociales se defiende a uno u a otro por pura simpatía hacia el sujeto o hacia lo que cree que representa, o incluso por odio o miedo al contrario, o a lo que uno u otro pueda ocasionar. Estimado John, sin más preámbulos, con tu saludo entramos enseguida en el diálogo y te ruego bajes un poquito el volumen allá en tu parlante, en tu receptor, para que no haya mucho retorno. Adelante, John. Buenas noches. Gracias, William, por la oportunidad que me das. Apreciado amigo, apreciada audiencia. Y bueno, aquí estamos pues para dar y aportar nuestro granito de arena en cuanto al empoderamiento político que debe existir, y hoy más que nunca toda la ciudadanía debe empoderarse de política. Creo que es la raíz de todos los males por el cual vivimos lo que vivimos, con puro show político, con demagogos que ofrecen el oro y el moro y no tienen claridad sobre cuáles son las urgencias que tiene el país, que tiene la nación, la ciudadanía y las grandes mayorías que están siendo afectadas por una falta de seguridad integral, por una falta de productividad que se ha vuelto la prioridad de solución que se necesita urgente, de manera sustentable y sostenible. Y esto no lo han entendido los políticos de turno, más aún los dos candidatos que apuestan por llegar a Carondelet. Y es importante que los ecuatorianos se empoderen en este momento de política, alcen su voz exigiendo respuesta cuando, habiendo soluciones, no las implementan. Entonces, mi querido John, amigo, justamente me has contado que te encuentras elaborando un proyecto multisectorial junto a varios líderes políticos y sociales para ponerlo en conocimiento de la ciudadanía y proponerlo a los dos candidatos finalistas, ya que uno de ellos asumirá la administración del país por los próximos 4 años. Y ojo que quiero subrayar esa palabra, asumir la administración del país, porque lo que estamos eligiendo es un administrador, no un rey, no un monarca, no alguien que vaya a hacer las cosas a su manera o lo que quiera. No es eso. Cuéntanos en qué consiste ese proyecto y qué ámbitos abarca. Mira, muy bien, tú lo has dicho, lo has explicado en buena forma y de eso se trata. Como lo dije hace un momento, no podemos seguir así como estamos. No hay peor ciego que el que no quiera ver que no hay una cefalía, no existe seguridad integral. Y ojo que digo seguridad integral, no estoy hablando de simple seguridad. Nos vendieron la idea de un plan Fénix que, tengo que decirlo, yo no lo conozco, el pueblo ecuatoriano no lo conoce. ¿Tú lo conoces? No, o sea, ni se solamente nota, conocemos,
Solamente conocemos un nombre que se utilizó en una campaña. Gobernar a un país en base de mentiras, el gobierno anterior a este basó toda su propaganda y campaña en mentiras y terminó como terminó. Este gobierno, con mucha pena, tengo que decirlo, y es cuestión de las pruebas, ¿no? Revisar el manifiesto que tiene de su plan de gobierno, lo que ofreció hacer en campaña y ha hecho algo totalmente distinto. Su pretexto de que las circunstancias lo obligaban a tomar decisiones ajenas a su voluntad, digámoslo así, ¿no? Pero tomó decisiones drásticas, pues, que recuerdo, ¿no? Aumento del IVA, aumento de impuestos, restricción, pues, para poder trabajar, porque tuvimos los apagones, que primero fueron intermitentes a principios de año y de septiembre hasta diciembre fueron una constante, lo que aniquiló las pymes. Hay que recordar que este es un país principalmente pyme. Su estructura económica basa en el 90% en una estructura de pyme y apenas un 10% de la gran industria. Entonces, si tú le pones toda la carga impositiva a la clase media trabajadora, a las pymes, pues hoy tenemos como resultado una depresión económica, no hay plazas de empleo, tenemos una tasa altísima de desempleo, tenemos una inseguridad totalmente desbordada, porque no se entendió que se necesitaba seguridad integral, no simplemente comprar chalecos que no sirven, poner más policías y para de contar, ¿no? Porque de ahí hasta donde que yo sepa, el armamento que se importó de Turquía, de otras partes, como las tanquetas y armamento, fue negociación del gobierno anterior. Pero en fin, entonces esto es preocupante, porque no se ha entendido, no se ha conocido. Entonces, esto nos ha obligado a elaborar un manifiesto que, y fíjate tú, este tema, ¿no? Por eso yo digo que lamentablemente toda la sociedad ecuatoriana está pasando por una crisis, una enfermedad, donde se ha perdido la solidaridad, el respeto, los valores en general, y no llegamos a mínimos consensos, porque yo he visto políticos, líderes políticos, que priorizan sus intereses personales antes que la crisis que vive el país, antes que las grandes necesidades que tienen los 8 millones de pobres que tiene esta patria, que no tienen ni voz ni voto, no tienen la oportunidad de expresarse en una plataforma como esta y nadie aboga por ellos. Entonces yo trato de luchar contra la corriente porque lamentablemente con todo eso me he topado. No obstante, he tenido el aval de 60 líderes políticos que están acorde y de acuerdo a lo que estoy proponiendo. Y una de estas cosas que estoy proponiendo es sociabilizar con el pueblo ecuatoriano a través de los medios de comunicación las soluciones sustentables y sostenibles que venimos presentando desde el gobierno de Lenín Moreno hasta la fecha, hasta este mismo gobierno. Y que sin ningún tipo de respuesta sustentable y sostenible, no han optado por implementar las soluciones que hemos dado, que hemos ofrecido, que hemos dado, que hemos gestionado, y que lo más grave, se ha dejado plantado a inversionistas de Israel, a inversionistas de unas grandes empresas para el tema de cable submarino, a inversionistas de Corea del Sur, de China, que estaban dispuestos a ayudar al país. Entonces, tiene que haber una explicación. Sin embargo, nos tuvieron en esa acefalía de energía que fue sostenida desde septiembre a octubre, cuando nosotros propusimos eliminar los apagones de una manera sustentable y sostenible. Hay 100 empresas de este país que generan su propia infraestructura fotovoltaica de energía y la sumatoria de estas 100 empresas generan 6.000 megawatts que no pasa por el sistema nacional interconectado. Que si el gobierno hubiese tomado asunto en esto, no solamente que hubiese acabado con los apagones, sino que generaba un superávit que podía exportarlo a Colombia o a Perú, o a ambos. Y aparte de eso, podía generar 4 rubros financieros
que la sumatoria de estos 4 rubros hubiese representado aproximadamente 10.000 millones de dólares, con lo cual podía haber acabado con todo el problema energético que vive el país, porque hay problemas de corrupción, de administración, de mafias enquistadas, etcétera, que tú las solucionas es con recursos financieros. Ahí están los recursos. John, esto que mencionas, esto que mencionas que podríamos llamar, creo que así es que tú lo llamas un proyecto no más apagones y que lo estás explicando con números. ¿Cómo decir de la ciudadanía que estos datos son fidedignos, que no son antojadizos, que no son aproximados, que realmente esa información cuadra con la realidad y que es posible hacerlo? Bueno, porque tenemos estudios que hemos realizado y hay publicaciones de estas empresas que las publican en su propia web. Y ellos mismos dicen cuál es el consumo que tienen. Por ejemplo, hay un gran, no te puedo decir ahorita los nombres porque va a ser parte del manifiesto, ¿no? Y que vamos a exigir una investigación. Pero hay una empresa que no es industria, empresa, que desde el año 2014 consume 7 millones de kilovatios hora al año. 7 millones. A la fecha, 2025, esa misma empresa ha crecido siquiera unas 4 veces, 3 veces su tamaño. Es imposible que su consumo haya bajado. Lejos de bajar, se tiene que mínimo haber duplicado. Y ellos mismos dicen en sus manifiestos, en sus brochures, que han entrado en una reestructuración de seguridad energética porque trabajan acorde a las ODS. Y para poder acceder a créditos internacionales con la Unión Europea, ellos tienen que trabajar acorde a las ODS que los supervisa. Y ellos le obligan a que trabajen con infraestructura fotovoltaica. Y ellos dicen claramente que bajan su consumo porque el último estudio que ellos tienen ahí publicado es 2022. En el 2022 bajaron el consumo de 7 millones a 3 millones. Entonces, como vuelvo y te repito, si crecieron aproximadamente 4 veces su tamaño normal, lejos de bajar debería subir. Sin embargo, ellos dicen que a la fecha, en el 2022, su consumo bajó de 7 millones a 3 millones de kilovatio hora el consumo año, el kilovatio hora consumo año. Entonces, esto es ilógico, pues no tiene ninguna lógica, porque quiere decir en dónde está esa brecha, ese déficit o ese superávit, de dónde está metido. Y eso está en que ellos tienen infraestructura fotovoltaica, ellos almacenan la energía durante el día en reservorios y lo ponen a funcionar ya, pues, dile tú 6 de la tarde que se encienden las luminarias, ahí comienza a subir la energía fotovoltaica, que no consumen ya la energía del Sistema Nacional Interconectado, y sino que consumen su propia energía. Entonces, no le pagan al Estado, no reportan esto, el Estado ni siquiera sabe, vive ignorante o se hace el ignorante al respecto, porque yo no creo que no sepa, y esto se vuelve un caos. Pero sin embargo, nos meten en una deuda con Progen, una deuda mal hecha, una negociación mal hecha. Se habla de reactivación del parque termoeléctrico, se habla de traer generadores a base de combustibles fósiles, y todo esto va en contra de las ODS. Yo creo que esto no han entendido ni las propias autoridades. Las ODS son organismos internacionales adscritos al FMI, a los multilaterales, al Banco Mundial. Entonces, cuando tú te vas en contra de ellos, ¿qué sucede automáticamente? Sube el riesgo país, pues, mi amigo. Tú quieres acceder a un crédito, no te van a dar el crédito porque te estás yendo en contra de lo que mandan estos multilaterales. Entonces tú mismo te sobre el cuello. Por eso yo me reía y yo se lo dije a la ex ministra Robo cuando tuvo su comparecencia en la Asamblea Nacional y hablaba al respecto de que el gobierno nacional iba a... Sí, continúa. Estamos con problemas de conexión, parece. No. Del problema energético. Y entonces ahí escuchaba a la ministra Robo decir
que el gobierno iba a acceder a un crédito por 600 millones para reactivar este parque termoeléctrico. Entonces, como sabrás y como se Ya, ¿eso fue en qué año? hubo tal préstamo. El año pasado, febrero. Y si la memoria no me falla, fue 8 de febrero del 2024, que hubo una comparecencia ahí en la Asamblea Repite el Nacional. nombre de la ministra, repite el nombre de la ministra a la que te refieres, porque estoy confundido. La ministra Robo que salió, que luego el gobierno le pidió la renuncia. A Robo. En el ojo del huracán. Correcto. Entonces, yo le dije ahí, en plena comparecencia, le dije que eso era un error, que no sabía lo que estaba diciendo, porque esa no era la solución. La solución es tan fácil que si el gobierno hubiese tomado esto con seriedad y hubiese hablado con el grupo empresarial que nosotros ofrecimos y le dimos los nombres de las empresas que están en este tipo de situación, que sabemos que tienen la infraestructura fotovoltaica, tenemos los datos, y que hablando con estas empresas, yo pienso que en el momento se prestaba para sociabilizar, porque había una crisis, había apagones y había que acabar con los apagones. Entonces era el momento de sociabilizar con ellos y hacerle entender a estas empresas que tenían que cooperar con el Estado y tenían que reportar esa producción energética al Sistema Nacional Interconectado. No se perjudicaban ellos, porque para tenerlos ellos en un reservorio de almacenamiento, mejor lo tenían en el Sistema Nacional Interconectado. El gobierno podía jugar con todo ese superávit y si ellos necesitaban en la noche les devolvía lo que necesitaban de ese cupo, porque no iban a utilizar toda la producción, iban a utilizar parte de la producción. Entonces, esto era un circuito que podía dar vuelta y tranquilamente cubría el tema de los apagones y al mismo tiempo satisfacía la necesidad que tenían ellos en determinado momento. Pero más allá de eso, el Estado podía jugar con el superávit que se generaba, porque podía venderlo a Colombia y a Perú, que pasaron también problemas de energía en esta misma época por los estiajes, al mismo precio que nos están vendiendo. O sea, 55 centavos de dólar que vale el kilovatio hora a nivel internacional en el mercado spot. Entonces, Ecuador podía haber vendido ese superávit. Hablamos más o menos de 4.080 megavatios que le quedaba como superávit al país. Esto le hubiese generado un ingreso que tranquilamente podía haberle dado un porcentaje a las industrias por la acción de cooperar. Dos, estas mismas industrias, muchas de ellas, están utilizando combustibles subsidiados sobre pretexto de que tienen termoeléctricas, a pesar de que tienen infraestructura fotovoltaica. Esto también tiene que ser investigado. Tres, el otro tema era que al hacer esto, estas empresas que vienen trabajando desde el 2014, muchas de ellas, con este tipo de infraestructura fotovoltaica, no han pagado pues la tasa que dice la Constitución que debe de pagar por el derecho de uso del espacio radioelectrónico. Allá hay un perjuicio del Estado con carácter retroactivo. ¿Si te das cuenta? Y eso lo dice la Constitución, no lo digo yo, lo dice la Constitución, lo dice la normativa de la ley de energía. Por otro lado, acuérdate que recién el gobierno acaba de subir la capacidad para que las empresas privadas puedan generar su propia infraestructura eléctrica de 10 megavatios a 100 megavatios. Estamos hablando que entre todas juntas suman 6.000 megavatios. O sea, si tú lo divides para 100, están generando en el mejor de los casos 600 megavatios, lo cual está fuera de la ley. Ahí hay otro problema. Quinto. Ya, ok. Por favor, lo que pasa es que avanza el tiempo y quiero preguntarte muchas cosas. En todo caso, trayendo esto ya a tiempo actual, esto que en algún momento lo propusiste y lastimosamente el gobierno, como desgraciadamente tenemos que decirlo, es de casi una costumbre, y otros gobiernos rechazan las buenas propuestas y las cosas que están dándoseles no solamente como ideas, sino soluciones prácticas, ejecutables en ese momento. Pero tenemos también algo del cable submarino entre las propuestas y quisiera ir a ese tema para que nos alcance el tiempo y hablar sobre todo, o por lo menos sobre la mayoría
de lo que contempla este manifiesto, estas propuestas que vas a presentar junto a otros líderes políticos y sociales dentro de poco. Claro, en cuanto al cable submarino, hicimos nosotros una gestión a nivel internacional con accionistas de Alcatel que estuvieron en la ciudad de Guayaquil, estuvimos reunidos y hablamos para pues ver la posibilidad. Ellos tienen un problema, ellos tienen un cable que lo pasaron en su momento, hace años, pero ya con la última tecnología, CDWDM, pasan un cable que sale desde las afueras de Quito, llega hasta los límites de Colombia y de Colombia cruza hasta Cali y sale por las playas de Cali y entra al océano y se conecta al cable submarino de 12P, que es un cable pues que cruza toda Latinoamérica. Entonces este cable que ya está pasado tiene 192 landas. Entonces la gestión que logré hacer, hablando con estos amigos, fue que se dieran al Estado este cable sin costo alguno. Este cable iba a ser vendido a una empresa de aquí, pero no sé, tuvieron problemas contractuales y le quitaron el cable y el cable quedó ahí. Entonces, ese cable que tú mencionas que va hasta Colombia y que sale al mar y todo esto, ¿a quién pertenece? Alcatel, son de las accionistas de Alcatel, que ya está pasado. Alcatel es una empresa internacional, no es de aquí. Son líderes en la fabricación de fibra óptica. Ya, entonces, y tú hablaste con ellos. Claro, hablé con uno de los accionistas que es el propietario de ese cable. Tiene la mayor participación en cuanto a la implementación de ese cable. Y ellos ofrecieron poner el cable a consideración del Estado ecuatoriano. ¿A cuenta de qué? Porque nadie come gallina gorda de mano ajena, dicen. ¿A cuenta de qué? ¿Cuál era el negocio? ¿Cómo se va a dar el negocio? O sea, para ellos es un negocio cederlo al Estado ecuatoriano, porque, te recuerdo, ya está pasado. Y en su momento era para una empresa. Tuvieron sus problemas y ese cable ya quedó pasado. Entonces, para ellos es una pérdida tenerlo ahí sin utilizar. Entonces, es más, por los años que ha pasado y por los contratiempos, tengo entendido que 10 landas creo que no están trabajando, no sirven. Entonces te quedan 182 landas. Landas son lúmenes de luz. Entonces, estos 182 hilos que están activos, según última auditoría, los puede utilizar el Estado ecuatoriano y repotenciar CNT. Automáticamente CNT podría pasar de 1.000 millones que factura anualmente, podrían pasar a ingresos brutos arriba de 5.000 millones automáticamente. Y te explico rapidito por qué. Porque este cable que tendríamos 182 landas activas, resulta que, si escuchaste que el gobierno incautó el cable de Telconet. Ajá, sí fue noticia pública. ¿No? Ya, ese cable tiene 6 landas nada más. Y no sabe cómo administrarlo. 6 landas. Podemos decir 6 miserables landas. Ya, 6 landas. Y con eso ellos estaban trabajando. Y esto es lo que le ha quitado el gobierno a Telconet. Entonces, ¿qué sucede? Que al tener este cable que tiene superior capacidad y unirse con el otro, ellos están dispuestos a poner administradores del cable, expertos, porque ellos son los mismos que fabrican y manejan, para poder capacitar a todos los técnicos de aquí, de CNT, y poderlo convertir a CNT con su infraestructura de distribución, que es excelente. A CNT le falta, si la memoria no me falla, más o menos 40% para terminar toda la cobertura nacional, los anillos que tiene de comunicación. Tiene una estructura súper completa y superior a cualquier carrier del país, y esto es bueno. Y tiene también los centros de almacenaje de información que también son excelentes. Lo que no tiene CNT es cable submarino, que ahora pues podría tener tranquilamente estos dos. Y si tiene con la capacitación internacional para poder administrarlo, se convertiría en una potencia CNT. Y no estamos hablando ni de venderlo, ni de cederlo, ni nada. Como decía en el campo Sacha, ¿no? Administradores operativos internacionales. Bueno, ellos están dispuestos a capacitar, no a administrar. Y si quiere el Estado de administración, se lo puede también ceder.
pero ellos están abiertos. ¿Por qué? Porque es un cable que ya lo tienen pasado, ellos necesitan ponerlo a trabajar el cable, sí o sí. Entonces es una oportunidad para poder negociar con precios bajísimos la cesión de este cable. Entonces, Ya, pero ahí es donde expliquémosle a la gente las consecuencias de esto de aquí. Me refiero a que esa conectividad superior que tendría multiplicada en varias veces, ¿en qué significaría para la educación, para la industria, para el usuario? ¿En qué nomás la podría utilizar? ¿Qué significaría para el país como desarrollo? primero, como te dije hace un momento, se repotencia CNT. Puede pasar de 1.000 a 5.000 millones insofacto, de la noche a la mañana. Segundo, Ya. empecemos por lo macro. Podría Ecuador exportar fibra óptica, cable submarino, a Bolivia, a Perú, que ya está saturado, a Bolivia, que no tiene este tipo de tecnología, y Paraguay. Bolivia y Paraguay están en tecnología de 2.4, están súper atrasados. Podrían tener la oportunidad Ya. de actualización tecnológica a través de nosotros. Eso significaría que CNT se convertiría en un centro de almacenamiento de Latinoamérica, porque muchos países podrían comprarnos por la capacidad que tendríamos. Entonces Ujú. se repotenciaría mucho CNT y podríamos tener almacenamiento y convertirnos fácilmente en un Miami como centro de data a nivel de Latinoamérica. Entonces entramos al desarrollo pleno. Segundo, a nivel interno, este cable, por las características tecnológicas que tiene, te permite hacer hasta hologramas, escaneo facial, porque tiene la capacidad, tiene, versus los cables que existen ahora, tiene 146 canales de multiplexación. Los cables que ya están obsoletos y caducos, muchos de ellos tienen más de 25 años, apenas tienen 16 canales. Este tipo de cable tiene 146 canales de multiplexación. Esto significa que la calidad de la tecnología sería suprema. Esto repotenciaría y resucitaría a los más de 3.500 pequeños subdistribuidores que se denominan ISP, SBA, que hay en el país y que están en fase de quiebra. Desde la época del COVID entraron en fase de quiebra porque los carriers se aprovecharon de ellos y los extorsionaron. Pero este empuje tecnológico permite que estos pequeños ISP, que sirven de mucho, porque ellos son los que llegan con el Internet a la Amazonía, a las montañas, a las zonas rurales, donde no entran los carriers, no entran las grandes empresas, porque las grandes empresas más se encargan de la parte urbana. Entonces, estas cosas son las que se tiene que aclarar y se tiene que decir. Esto generaría una reactivación económica tremenda. Se recuperaría empleos, como no tienes idea, y se recuperaría estos 3.500 ISP que hoy están en fase de quiebra. Pero más Ya. allá de eso, ¿qué significa eso? Que a pesar de los ISP tener de pronto equipos que no son tan modernos, la capacidad tecnológica que tiene este cable y de transmisión, porque es un cable que sirve para transmitir la información, lo repotencia a estos señores y pueden llegar con una calidad extrema donde a nivel de educación, tú me dijiste hace un ratito, las Ajá. universidades que tienen sus plataformas educativas y que trabajan de manera virtual con limitaciones hoy en día, con limitaciones, aquí mismo nos está fallando la transmisión en un momento dado. Así es. Entonces, Exacto. entonces, por más que ellos dicen dar uno a uno, que no es verdad, siempre tienen que dar servicio compartido porque degradan mucho la calidad. Acá ya no existiría eso. El Estado, al tener este tipo de cable, puede desaparecer la mala calidad y puede dar una calidad extrema a todos, sin distinción. Esto significa que una plataforma virtual académica podría llegar hasta incluso con hologramas en la Amazonía, en la montaña, en el Chimborazo, en el Cotopaxi, no importa el lugar o el rincón del país, podría llegar con excelente calidad y cobertura. Esto es Ajá. importantísimo y esto no lo han entendido. Esto se llama La seguridad desarrollo. también, John, la seguridad. A eso iba, porque este cable submarino te permite convertir la energía eléctrica en datos. Puedes también coger estas landas y convertirlas en energía eléctrica.
tiene un sinnúmero de utilidades. Por ejemplo, te doy un ejemplo rapidito. Tú has visto que en las carreteras te vas a meter a Santa Rosa, en Yaguachi, profundo. Esas carreteras, aparte que son polvorientas, son muy rústicas y no tienen ni siquiera un poste de luz, donde ya a las 6 de la tarde da miedo meterse por ahí. Tranquilamente el gobierno puede poner postes inalámbricos que pueden actuar y trabajar con la tecnología que brinda este cable submarino y podría brindar luminosidad en esas carreteras sin necesidad de tanto cableado, incluso inalámbricamente. Solamente es cuestión de ponerle un wireless, un Wi-Fi y se conecta a un ISP o a un carrier y tiene la calidad del servicio. O sea, podríamos acabar con inseguridad, con falta de productividad, porque se pueden poner plataformas tecnológicas de seguridad integral, que no solamente habla de la seguridad integral, de atacar la delincuencia, el sicariato, la criminalidad, que son puntos principales, sino que más allá de eso, por ejemplo, podemos hacer cultivos de droga. ¿Qué pasa con las enfermedades del banano? Se puede hacer una retroinspección, una retroalimentación de todo lo que está pasando a nivel de drones y todo eso, pero trabajaría con este tipo de tecnología. Todo eso te brinda ese bendito cable submarino y que están dispuestos a cedérselo al gobierno. ¿Qué pasó? Yo me reuní con la ministra que acaba de salir del Interior, la señora Palencia, con el señor que sigue, creo, de ministro, Lionel Calderón. Me pidieron que les haga la cita con estos señores y los dejaron plantados, mi querido amigo. Ni siquiera los atendieron. Eso no se hace. Diplomáticamente, por diplomacia, debieron haberlos atendidos. Así no hayan querido hacer ningún tipo de negociación o lo mínimo que tenían que hacer era escucharlos, porque ellos pidieron la reunión, no fueron los señores. Entonces, estas cosas necesita el país una aclaración y una explicación. Sin embargo, nos meten en deudas o se meten en negociaciones como la de Sacha, que creo que todo el mundo está claro que es una mala negociación. También está el proyecto de renegociación de la concesión de frecuencias radioeléctricas. Háblanos de eso, porque este es un tema que se viene tratando no de ahora, sino desde hace bastante rato. Lo he escuchado de otras personas y tú hablas de que hay que tomar como base los estudios avalados que existen en cuanto al perjuicio que ha existido al Estado, que ya pues eso de allí creo que nadie lo ignora, y sin embargo Fiscalía y Contraloría, aunque lo han notificado, ha quedado allí. O sea, nos siguen perjudicando a los ecuatorianos. ¿Cuál es la propuesta para esto? Y a la vez recordarle a la ciudadanía de que estos proyectos, estas propuestas que se están haciendo, no es simplemente para que las oigamos con este oído y se salga por la otra oreja, sino para exigirle al presidente que quede. No sabemos todavía si seguirá siendo Daniel Noboa o será la señora Luisa González, pero comprometer a estos administradores o al nuevo administrador, uno de ellos, a que lleven esto adelante, porque necesitamos nosotros dar un giro. Caso contrario, caramba, nos estamos yendo por un hueco, ¿no? Es muy peligroso lo que está pasando, muy peligroso. Porque bueno, antes de entrar en este análisis que te quería hacer sobre el tema de lo que está sucediendo con el capitalismo extremo a nivel mundial y que nos está afectando aquí, aquí el tema está en que, entrando en el tema de las concesiones de las radiofrecuencias, que se vencieron su licencia de uso en el 2021, si la memoria no me falla, y debió ya haberse negociado. Estamos en 2025 y no se negocia la concesión por 15 años más. Entonces está perdiendo el país una gran oportunidad de poder tener liquidez. Por eso es que yo me quedo así, es incomprensible lo que está sucediendo. Hablaba la ministra Manzano en la conferencia que dio, dando las explicaciones de por qué concesionar a Sacha, porque necesitan los 1.500, cuando acá vemos miles y miles de millones, de lo que te estoy hablando, ¿no?
hubiese representado 5.000 millones subir a CNT el uso de un cable submarino. Estamos hablando que hay cerca de 10.000 millones que pudieron haber rescatado, se socializaban con las empresas que no están reportando su generación de energía fotovoltaica y que se la necesita. O sea, tienen recursos de sobra, entonces no hay justificación en las cosas que están haciendo. A mí me tiene sumamente preocupado. Y se suma el tema de las radiofrecuencias. En el año 2013, lo dice la Fiscalía, Procuraduría General del Estado y Contraloría, que notificó en su momento al ministro de entonces, al gobierno, pues que había un perjuicio de 2.000 millones de dólares, arriba de 2.000 millones de dólares por una mala negociación en la concesión de las radiofrecuencias, un perjuicio para el Estado. Hoy en día, el ministro de Telecomunicaciones está tratando de firmar un modelo por 500 millones con las mismas empresas. Y esto está mal porque estaría cayendo en una figura de peculado. Le renuncian de Arcotel, algunos directivos han renunciado porque se niegan a firmar y esto se ha quedado ahí, stand-by, ¿no? Porque ya no se hizo público, se ha quedado ahí y no dan ni para atrás ni para adelante. Mira, hay estudios hechos por la Politécnica, por grandes gerentes también que ha habido de CNT que han estudiado el caso, se ha hecho la debida exposición. Y hay un perjuicio al Estado porque en su momento la población era de 12 millones en el 2011 y ellos hablaban de que el crecimiento iba a ser a 12 millones de usuarios, de 4 millones que habían en su momento, iban a crecer a 12 millones. Pero resulta que crecieron a más de 20 millones, pues. Muchas personas tenían 2 teléfonos, la población subió con la venida de venezolanos en el 2014, y la gente tenía 2, 3 chips, 2, 3 celulares, entonces no iba acorde con el número de usuarios. Y sobre eso, ese número de usuarios se hizo un cálculo en la tasa, donde, si mal no recuerdo, era 33 centavos de dólar que se pagaba el minuto, de los cuales 29 centavos era para las operadoras. Y el diferencial, 4 o 6 centavos, era para el gobierno, para el Estado. Entonces, este tipo de negociaciones estuvieron recontra que mal hechas. Segundo, que tenían ellos un compromiso de hacer cobertura a nivel nacional con estaciones terrenas, las torres de comunicación, y tenían que mejorar ellos la cobertura cada año. A esa época del 2014 tenían que haber ya tenido 100% la cobertura a nivel nacional. Estamos en 2025 y lejos de haber cobertura, ha retrocedido. Hoy, si tú coges un celular, en Guayaquil te funciona bien Claro, acá en Quito no funciona bien en muchos sectores, claro. Y viceversa. Movistar te funciona bien en Quito, pero en Guayaquil casi pocos son los lugares que tiene cobertura Movistar. ¿Y eso a qué se debe? Cobertura, porque no hacen la cobertura, no hay anillos de comunicación. Lo que yo te decía es que CNT sí tiene anillos de comunicación. Estos señores hoy le venden servicio a CNT. Imagínate si CNT se hace del cable submarino, cambia la figura. Automáticamente CNT podría venderle a ellos, porque tendría más barato y mejor calidad. Pero estos señores venden acá y venden a precios carísimos, te traen equipos obsoletos, equipos que no están acorde, lo que no usan en México lo traen para acá, y nos llenan de estos aparatos, pero no hacen cobertura. Entonces, ahí es donde hay un sinnúmero de falencias que están tipificadas. En cualquier momento yo voy a presentarte el estudio, porque se habla de todos los temas donde está esta situación, y no se hizo bien un estudio serio, no se hizo un estudio tomando en cuenta todas estas premisas y compromisos que habían. Entonces, esto en la sumatoria a través de los años, al día de hoy, señala que hay un perjuicio arriba de 8.000 millones de dólares en número de usuarios, en falta de cobertura, en líneas no reportadas, en la tasa que debió haber sido real, la tasa no, imagínate, se llevan ellos casi el 80% cuando debió haber sido al revés, ¿no? O mínimo 50 y 50, pero ellos se llevan casi toda la rentabilidad de la tasa. Entonces, estos estudios que han estado mal hechos
y que hay certificaciones internacionales de esto, pueden servir para una renegociación de frecuencia. Que ellos amenazan de que no, porque ya nosotros pagamos casi 200 millones, creo que fue la última negociación, y estamos pagando 500. No, señores, o sea, tienen que pagarlo. Digamos que fue un error involuntario de ustedes y error del Estado por no haber en su momento exigido que se corrija, porque el Estado, si tiene los estudios, se lo han presentado, el Estado debió haber reaccionado y no reaccionó en su momento. Entonces, digamos que hubo un error de cuando fue. Bueno, la base imponible para renegociar es 8.000 millones. No quieren. Hay más de 150 operadores internacionales que quieren venir al país y tranquilamente pueden reemplazar a Claro y a Movistar. Entonces, esto no debería preocuparle al Estado. Sin embargo, no hace nada. Y debería poner esa base imponible. Y voy un poquito hilando más fino. Ellos les va a convenir, porque donde se presenta esto y se lo hace público y se lo lleva incluso a instancias internacionales, mi querido William, esto se puede convertir en otro Odebrecht. Y no les va a convenir a los operadores que esto se haga público, porque enseguida saltarán los otros países, porque la misma temática que pasa aquí ha pasado en otros países. Y esto podría desencadenar un problema para ellos tremendo, donde para ellos lo más conveniente es renegociar. Entonces, el Estado puede sacarle bastante provecho a esta situación. Sin embargo, si quieren regalar por 500 millones, imagínate tú. Bien, bien, avancemos, John, porque el tiempo se agota. Otro de los planteamientos que haces, de acuerdo a la información que me ha llegado, es la focalización correcta de los combustibles que permite recuperar aproximadamente, según indicas, 30.000 millones de dólares que existen en fugas de los mismos en desmedro de poder dar combustible subsidiado a los pobres y clase media trabajadora a la patria. ¿Cómo se plantea esto? Démosle forma. Sí, o sea, vuelvo y repito, el país necesita recursos y en los que te he mencionado puede recuperar muchos recursos que puede apalancar toda la economía. En el tema del combustible, lo que se habla de fugas combustibles es niñería, lo que se le acusa a Aquiles y al mismo gobierno con Petronovoa, que dicen las gasolineras que tienen. Ajá. Estas son niñerías si comparamos con lo que sucede. El mismo modus operandi, la misma situación, está sucediendo a nivel desde Suchupindi hasta San Lorenzo, en el oleoducto, donde pasa nafta, ni siquiera super, ni eco, ni diésel, sino nafta pura. La guerrilla y el narcotráfico hacen perforaciones en paralelo en distintas partes del oleoducto, donde extraen el combustible, se lo llevan. ¿Y por qué crees que hay tantos laboratorios de refinamiento de droga en frontera? Por esta situación. Y se genera droga de altísima calidad porque la están refinando con nafta pura. Y este es un desangre que tiene el país tremendo. A eso súmale lo que es la fuga de combustible por problemas que hay en el oleoducto por falta de mantenimiento. Y también tenemos el problema de que estas fugas originan piscinas olímpicas todas las semanas en fuga de combustible, y muchas de ellas no se pueden reparar, porque incluso hay un solo equipo de mantenimiento en Petrocomercial, no hay equipos de backup. El gobierno no está invirtiendo en este tipo de cosas. Ahorita está parada la refinería de Esmeraldas. Entonces, no sé si la intención del gobierno es dejar de producir combustible para pues quitarse todo este problema, como que dice lo más fácil, pero el pueblo ecuatoriano se va a ver perjudicado porque habrá que importar combustibles, habrá que importar aditivos para la elaboración de combustible. Cuando se cede Sacha, en la concesión de Sacha, el concesionario puede vender a quien le dé la gana el combustible a precio internacional. Sacha es el principal distribuidor de petróleo para la refinación de combustible. Entonces, si ya Sacha no le provee a las refinerías petróleo para refinarlo, entonces ¿de qué estamos hablando? Pues el país va a tener que importar o petróleo para refinar combustible o aditivos para refinar combustible, y esto se va a convertir en algo más. John, por favor, a ver,
Este tema de Sacha que está ahorita en boca de mucha gente, aunque a veces la gente no sabe ni de lo que habla, simplemente lo repiten y aquellos que están en contra de Noboa lo critican y los que están a favor de Noboa lo aplauden. Pero en realidad, como es costumbre, por desgracia, en nuestro país, nadie se ocupa de analizar la situación a fondo y más allá de los afectos y desafectos, analizar si es que esto que se ha hecho es bueno o es malo para el país. ¿Cuál es tu visión de esto? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cómo ves esto de aquí? Sí, te entiendo. Enseguida yo te lo digo, pero quiero terminar la idea del tema de la refinación, de la elaboración de combustible. Con todo esto que te he dicho, hay una fuga de 95 millones de galones de gasolina. No lo digo yo, lo dice un estudio del BID presentado en el 2021. De gasolina, de nafta, en el oleoducto. De lo que se está acusando acá. Que de paso contamina también la naturaleza. Sí, yo no sé si tú te acuerdas que hubo un reportaje de un medio de comunicación donde mostraron cómo hacían ductos paralelos que se conectaban al oleoducto en Santa Elena y se estaban llevando 6.000 galones diarios. Lo mismo sucede desde Suchufindi hasta San Lorenzo, pero son 95 millones de galones de gasolina que se llevan al año. Las mafias, la guerrilla, el narcotráfico. Entonces, esto es lo que el gobierno, en vez de hacer este tipo de negociaciones mal hechas, debería subsanarlo. Y es fácil subsanarlo. Si tú tienes el cable submarino, miren la importancia del cable submarino en todo lo que tiene que ver con el Estado ecuatoriano. Con el uso del cable submarino, se puede montar una plataforma tecnológica de seguridad integral que la ofreció poner el Estado de Israel a través de una empresa privada que yo conseguí el contacto porque yo le he hecho trabajo a ellos y ellos ofrecieron ponerlo hasta un año gratis para demostrarle al gobierno cómo pueden acabar con el sicariato y la criminalidad y también lo dejaron plantados. Entonces, ¿qué sucede? Que si se implementa el cable submarino, puedes implementar esta plataforma. Con esta plataforma, en el tema específico de combustible, ¿cómo actúa? Cuando los señores están haciendo una perforación, llámese 2 de la mañana, haciendo una perforación en una coordenada particular, coordenada y paralela, ellos, por lo general, estos señores no hacen uno, sino que hacen 10, porque saben, mandan chivos expiatorios, saben que las patrullas militares pueden coger a uno de ellos. Entonces pueden coger a uno, pero coronan los otros 4 o 5 que están haciendo al mismo tiempo. Estas fechorías. ¿Sí me hago entender? Así funciona esto. Entonces, ¿qué sucede? Que en el instante que ellos están perforando, poniendo unos sensores, que son temas como puntitos, chiquititos, microscópicos, que se puede poner a lo largo de todo el oleoducto, que si hablamos de costo, no cuestan ni 2 centavos de dólar estas membranas que emiten señal. Imagínate, 2 centavos de dólar. Entonces tú puedes llenar todo el oleoducto de esto. Cuando ellos están perforando, inmediatamente te marca satelitalmente y a través de la plataforma de seguridad integral las coordenadas y paralelas donde están haciendo todo esto. Y en tiempo real tú puedes atacar a los 10 que te están haciendo esto. De esa manera podemos acabar y combatir la fuga de combustible ipso facto. Pero para eso necesitamos la tecnología y la tecnología que trabaje perfectamente. Porque si la hacemos actualmente con la tecnología que tenemos aquí, con el cable submarino, no saben ni siquiera cómo administrarlo bien, vamos a tener fallas como las que tenemos aquí. La señal va y viene, no se escucha bien, a veces se reporta, o ya te da vamos a morir de angustia. Ubicación con margen de error. Entonces, esa es la importancia de tener este cable submarino. Entonces, aquí hay algo extraño. O no les conviene, o son parte del problema, o les vale un carajo el bienestar de todo un país. Entonces, puede ser de todo un poco. Como ecuatoriano. Vamos a lo del campo Sacha, porque a mí me interesa mucho saber tu opinión. El campo Sacha es tan sencillo como lo siguiente. Es un campo que ya tiene 50 años. Es lógico que baje su potencia de explotación, porque se va degradando con el pasar de los años. Pero eso no quiere decir que no tiene, porque estudios, que incluso lo hizo el ex ministro Santo, el que estuvo en el gobierno de Lasso, hicieron unos estudios con auditoría internacional, creo que era una empresa holandesa, si no me equivoco. Ellos hicieron un estudio donde avalaron
que Sacha puede rendir hasta 150.000 barriles de petróleo diarios sin despeinarse. Y para esto lo que tienen que hacer es que deben cavar más profundo, unos 10, 20 metros más de profundidad el pozo, y ahí va a salir un petróleo de altísima calidad. Entre más profundo sea el pozo, mejor es la calidad. El petróleo es más ligero. Entonces, esa es la solución que ya se le dijeron. O la otra... ¿Por qué lo concesionan? ¿Por qué lo concesiona el gobierno de nuevo? Aquí hay ¿Cuál es el beneficio para el Ecuador? O sea, hay un negocio brutal, pues. O sea, este es un patrimonio, Sacha, que tiene una valoración hecha por esta empresa holandesa de 14.000 millones de dólares. Y el gobierno este gobierno desconoció esa auditoría, que vale 14.000 millones de dólares. Entonces, si tú tienes un patrimonio de 14.000 millones de dólares que puede aumentar con facilidad a 150.000 barriles de petróleo diario, que viene subiendo desde el año 2022 al año 2025, desde 65.000 barriles que producía en el año 2022, se trepó a 77.000 barriles de petróleo diario. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pues es un campo que produce, pues. Anualmente este campo produce 2.000 millones de dólares, menos los gastos de mantenimiento y de inversión, de reinversión, que son 300 millones, te quedan 1.700 millones netos que los utiliza el Estado ecuatoriano. Y de ahí se abastecen las refinerías. ¿Y ahora cuánto le va a quedar, le quedaría aproximadamente al Estado con esa concesión? No, es que estas son las cifras que está haciendo Petroecuador, Petrocomercial. Estas son cifras de Petrocomercial. Tú me estás diciendo que son cifras actuales, pero si concesiona, que supuestamente un Estado cuando concesiona algo es porque no puede explotarlo bien, porque de pronto exacto, le va mejor. Entonces, estas cifras que yo te he dado, todo significa crecimiento, rentabilidad. Ajá. ¿Por dónde está la falla de Petrocomercial? O sea, hay que decir las cosas como son. Primero, el ministro o la ministra debió haber salido con una certificación diciendo que lamentablemente Petrocomercial no tiene los recursos, no tiene la capacidad técnica, no tiene la tecnología, son ineficientes. Debió haber salido una certificación con auditoría para hacer lo que están haciendo. Por eso que te digo, es totalmente ilegal, anticonstitucional lo que están haciendo. Primero, debió haberse declarado inepto a Petrocomercial, cosa que no ha sucedido. No ha sucedido. Segundo, si yo tengo un campo que vale 14.000 millones de dólares, la prima debería ser no menos del 30%, pues. No menos del 30%. ¿Cuánto es el 30% de 14.000 millones de dólares? Estamos hablando de arriba de 4.000, 5.000 millones de dólares. Pues. Eso debió haber sido la prima. Sin embargo, vienen y dicen que negocian con esta empresa por 1.500 millones la prima. Si te digo que se vende anualmente 2.000 millones y que menos los gastos quedan 1.700 netos, entonces, chuta, lo que produce al año es mayor a la prima, pues. Y la prima tú la coges una sola vez, pues, en todo el ejercicio, en los 20 años que vas a concesionar. Una sola vez te van a dar 1.500 millones, pues. No es que es todos los años. Porque de ahí, la rentabilidad que le queda al Estado, según lo que dijo la ministra Manzano y el mismo ministro de Economía, es aproximadamente 200 millones de dólares que va a recibir anualmente. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cuál es el negocio? O sea, en 10 años, 2.000 millones. No, 200 millones año a año. 1.500 claro, año a año. Pues en 200 millones aproximadamente, siempre y cuando se mantenga al mismo precio el barril de petróleo. Serían más o menos 200 millones año a año, 2.000 millones en 10 años. Así es. Así es. Entonces, ¿qué sucede? ¿Dónde está el buen negocio? Exacto, pues que no existe pues ningún buen negocio. Pero John, perdóname que te esté presionando en este tema. Y en realidad no estaba realmente en la lista de las preguntas, de los temas que teníamos que hablar ahora, pero me parece de vital importancia que la ciudadanía se entere de esto, porque lo que están diciendo los novoístas es de que esto de aquí ha estado administrado por gente de Correa y que esto de aquí ha estado mal administrado, bueno, etcétera, etcétera. Tú sabes que a los fanáticos no importa del color que sean,
si son color verde, color amarillo, color rojo o este color morado, no importa, el fanático es fanático. El fanático no está viendo nada, simplemente se ciega y aplaude aquello que hace su ídolo con pies de barro y denosta y le apesta todo lo que hace aquel que odia. Entonces, a mí me interesa mucho es que la gente entienda lo que es la verdad. O sea, lo que es positivo para el Ecuador no importa de dónde venga, y lo que es negativo sin importar a sí mismo de dónde venga, cuál es el origen. Entonces, aquí tú me estás diciendo de que número a número, cifra, con estadísticas, con datos reales, simplemente esto es un pésimo negocio, no es un mal negocio, es un pésimo negocio. Y yo agregaría algo, mi querido John, y es el hecho de que cuando tú haces un contrato, porque una concesión se hace mediante un contrato, los contratos tienen cláusulas de confidencialidad y la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública y nuestra propia Constitución prohíbe esas cláusulas de confidencialidad. Entonces, por eso mismo, acuérdate que en el referéndum pasado, en este que no tiene un año todavía, se quiso meter al Ecuador en el arbitraje internacional, cosa que hubiera sido fatal. Pero igual, cuando concesionas algo como Campos Hacha, cualquier cosa que concesiones, hay un contrato y hay cláusulas de confidencialidad. Habría que pedir de todas maneras a través de una demanda, de una acción de acceso a la información pública a través de un juez competente para que nos entreguen las cifras reales, porque las conocemos a través de lo que dice el ministro, las conocemos a través de lo que dice el presidente, pero ¿nos estarán diciendo la verdad? ¿Nos estarán diciendo la verdad? No, pero lo que ellos están diciendo es terrible. Es terrible. O sea, yo en las concesiones. Y la verdad puede ser peor todavía. Si lo que están diciendo es terrible, siempre se maneja 60-40, 70-30. Pero aquí estamos hablando que dice claramente en la exposición, la rueda de prensa, que si el barril de petróleo baja a menos de $30 el precio del barril, el precio internacional, el Estado recibiría el 12.5% de ese precio. Imagínate tú. Si el barril se mantiene en los $60, que es el precio fijado, puede recibir 19.5% de ese precio. Y si pasa a los $100, el precio del barril de petróleo a nivel internacional, utilizan la palabra, puede llegar hasta 26% sobre ese precio. O sea, es una locura, pues. O sea que los tipos se van a llevar más del 80% del precio internacional, cuando el crudo es nuestro, pues. Nosotros lo estamos explotando. Otra cosa, que ellos dicen, lo vamos a llevar a 100 barriles de petróleo diario. Vamos a incrementar el 40% de la producción. Eso es otra mentira. O sea, y la gente tiene que darse cuenta. Si ya Petrocomercial ya lo subió de 65 a 77,000 barriles de petróleo diario, lo mínimo que deberían hacer es tomar como base los 77,000 barriles de petróleo diario. Y sobre eso suben el 40%. Pero ellos son Jalisco. Ellos dicen, no, lo vamos a subir el 40% a 100,000 barriles de petróleo. Pero si ya está de la ceja al ojo para llegar a 100,000. O sea, ¿cuál es el esfuerzo? Estamos llegando a la parte final y no quiero dejar de tratar un tema que me parece de mucha importancia y es la seguridad integral por parte de una empresa de Israel adscrita al Mossad. Y que de esto también hablamos un poco, bueno, hemos hablado inclusive fuera de pantalla de este tema porque tú me lo has comentado, pero yo quiero que tú se lo cuentes a la ciudadanía que nos escucha en estos momentos. Por favor, adelante, danos el gusto de informarnos sobre este tema. A ver, yo vengo trabajando desde el año 2021 desde el gobierno de Lenín Moreno. Tratamos nosotros de presentar esto, presentar una plataforma de seguridad integral que le genere al país seguridad integral y que pueda actuar sobre toda la criminalidad y anticiparse, porque la seguridad integral significa dar garantías y anticiparse a los hechos delictivos, no reaccionar cuando ya sucedió. Entonces, esto en conjunto con una empresa internacional que es adscrita al Mossad, son de Israel los amigos con los cuales yo he hecho trabajo. Ellos estaban dispuestos en ese gobierno de Lenín Moreno a instalar toda una plataforma de seguridad integral, darla hasta con un año de prueba para que vean los resultados y luego de eso
hablar de cualquier negociación y estaban dispuestos a poner los equipos, hacer las instalaciones, todo. Entonces, yo déjame hacer un paréntesis realmente... nada más para explicarle a aquellos que no conocen qué es el Mossad. El Mossad es el servicio de inteligencia de Israel, uno de los más avanzados y cachet mejores del mundo. Así es. Algunos dicen que es mejor. Entonces, por favor, continúa. Sí, entonces imagínate, he venido en el gobierno de Lenín Moreno, luego hablé con Lazo, en el gobierno de Lazo ofrecimos esto, y claro, la gente del SNAI se oponía, la gente que estuvo después declarado como narcogenerales se opusieron a la implementación de esto, o sea, pasó todas las pruebas, todos los filtros. La cúpula militar decía necesitamos eso, más aún que se ofrecía toda esa ventaja, pero nunca lo implementaron, lo dejaron a un lado. Ahora en este gobierno, como te dije, yo tuve una reunión con la ministra que salió, el viceministro, y me dijeron, sí, haz la reunión, por favor, que vengan y hablemos con el presidente y toda esta cuestión. Y a la hora que yo hago la reunión y todo eso, lo dejaron plantado. Es más, me dijeron, no vengan, no escriban, no nos llamen, no queremos saber nada. Casi te hicieron lo de Zelensky, has hablado demasiado, lárgate de aquí. Así es, así es. Y a eso era que yo iba a llegar. Aquí tenemos un remedio de Trump. Trump está utilizando todas las armas y está poniendo el capital por encima de la vida. Les vale un carajo lo que pueda estar sufriendo ese otro país o si es beneficioso o no para ellos. Él está viendo cómo recupera la potencia y supremacía económica que en otrora tiempo la tenían y la manejaban. Entonces, uno de los objetivos de Trump es recuperar todo esto. Yo no digo que no tiene razón porque está destapando una olla de grillos. Mira lo que está pasando en el canal de Panamá, que con la observación que hizo, se dieron cuenta que había una empresa china que estaba detrás de otra empresa, aparentemente panameña, administrando los canales y que no había pagado las tasas desde hace más de 3 o 4 años, ¿no? Entonces, todas estas cosas que está haciendo en aras de recuperar el control y la potencia que era, está poniendo el capital por encima de la vida. Y estamos viendo un ataque furibundo del capitalismo extremo, donde se está tirando al piso todo lo que hemos hablado de economía verde, de un capital que vaya acorde y en armonía con el bienestar social, con el bienestar de la vida. Y esto es preocupante, Aquí se quiere hacer exactamente lo mismo, porque al vender Sacha tendremos gasolina más cara, entraremos nuevamente a inseguridad energética. Aquí se está matando, hoy mataron creo que a 22 personas en sociovivienda, ha habido masacres en todo el país y aquí no pasa nada. Y se habla de un plan Fénix que no lo vemos, ni lo conocemos, ni en pintura. Entonces, bueno, en el tatuaje que se hizo el presidente, ¿no? De un ave fénix, ¿no? Pero no era un tatuaje perenne, era un tatuaje de esos que se lavan y se sacan. Claro, comercial, ¿no? Tipo comercial. Entonces, es preocupante, mi amigo. Es preocupante porque no... Pero John, yo quisiera reflexionar sobre este tema y pensar que en lugar de que la seguridad integral pueda ser un buen negocio para el Ecuador, creo que hasta ahora lo que vemos es que la inseguridad es el negocio. ¿Sí me explico? Así es. Porque no hay es más conveniente que siga y se fortalezca la inseguridad. Es que, mi amigo, no se conoce a fondo la problemática. Este es un gobierno que llegó por esas cosas del azar, porque le jugó el número, las apuestas que hicieron. Entonces le jugó la apuesta, ¿no? Y llegó al gobierno. No estaba preparado para quizás no sea, gobernar un país con semejante auge de criminalidad y de inseguridad que venía creciendo. Entonces, y si a eso tú le sumas una serie de mentiras, gobernar con mentiras, por eso que yo siempre digo, este es un pueblo que está bajo el castigo de Dios, porque primero se sacó a Dios de la Constitución y no lo reconocen, ni siquiera se sensibilizan con eso. Bukele lo hizo y Bukele puso a Dios en la Constitución y hace todo en nombre de Dios. Y aquí nos cuesta porque, qué sé yo, ¿no? Les da vergüenza, buena cosa. No reconocen que hemos perdido la dirección divina de un ser supremo, y no estoy hablando de religiones. Hemos perdido la dirección divina de un ser supremo, por decirlo así. Al no reconocer
que maneje los destinos de la República a él. Segundo, aquí nosotros estamos empecinados en que decir una mentira popular y con los millones que me respaldan, tenemos el éxito conseguido. Y el pueblo, bien gracias, aplaude y es también indirectamente culpable porque está cayendo en ese show mediático. Lamentablemente, la ignorancia está preponderando en todos estos ribetes y porque el ecuatoriano cuando le quieres hablar de política no quiere hablar de política, solamente quiere hablar de que se fueron de dime y direte, de insultos entre fulano y mengano, que le sacaron estas fotos con tal fulanita, que si tuvo un amante, que si hizo, o sea, todo esto es lo que le llenan, pero no hablamos de lo esencial, lo que tú dijiste, la solución a la educación, que es primordial. ¿Cómo vamos a solucionar la falta de educación? Los más de 400.000 niños que no tienen acceso a las escuelas. ¿Cómo le vamos a devolver al corto plazo? No estoy hablando a largo plazo ni a mediano plazo, al corto plazo. Ahí tienes el cable submarino, eso es corto plazo. Ya está instalado el cable submarino, con eso acabaríamos con el analfabetismo. El tema de la falta de empleo, ¿cómo le vas a devolver los empleos a los ecuatorianos que terminan delinquiendo porque no saben cómo llevar el pan a su mesa? Muchos de ellos son obligados a delinquir, son obligados a pertenecer a las mafias porque viven lamentablemente en zonas altamente riesgosas. Entonces, dime tú que te toque ir a vivir a socios vivienda, no te van a someter. Entonces, esto debe de acabar, debe de acabar. El Estado debe de garantizar la seguridad a todos los ecuatorianos. Tiene cómo. Por favor, sensibilícense. Yo quiero hacer un llamado a las autoridades y a la candidata, cualquiera de ellos que vayan a llegar, por favor, sean sensibles con las necesidades de las grandes mayorías de este pueblo, de la clase media trabajadora que hoy la tienen atosigada con alta carga impositiva, más de 700 entre impuestos, tasas y contribuciones, 700 rubros. Somos el país de la América Latina que tenemos mayor carga impositiva, por Dios. Cuando aquí con 50 rubros bien administrados, efectivamente, habría liquidez. Pero claro, se imponen los intereses de los grandes que solamente ven su propio beneficio a costilla del pueblo ecuatoriano. Entonces, esto está mal. De acuerdo, John. Te agradezco muchísimo la oportunidad que nos brindas de escucharte y queremos pues invitarte para ampliar muchos de estos temas porque definitivamente creo que hay una cuestión que aunque nos duela tenemos que admitirla. Cada pueblo se merece los gobernantes que tiene. Esto no lo digo yo, lo han dicho muchos. No sé quién lo dijo primero, pero es una verdad indiscutible. Y tantas cosas que hay que hacer en este país, pero mientras sigamos pensando que tenemos que elegir es a un jefe de tribu, a un caudillo, y venerándolo y desconociendo cualquier error o cualquier maldad que cometa, no vamos a salir adelante. Y todo esto descansa sobre el ocultamiento de la información, porque aquí tenemos una democracia falsa en la cual vamos a votar cada 4 años, ahora cada 2 años, ¿no? Cada 2 años, porque también votamos por alcaldes y prefectos. Entonces, esa es la democracia que tenemos, es una reducción y encima los votos no son confiables porque eso que tú mencionabas antes también del ascenso de Noboa al lugar, pues creo que es claro que apareció como una vaca en el tejado, que no sabemos cómo llegó allí. En todo caso, el tiempo nos dará la razón o nos dará un zapatazo en la boca diciendo ustedes estaban equivocados. Esperemos que así sea por el bien de la patria. Mi querido John, tus palabras finales de despedida. Pueblo ecuatoriano, estamos viviendo tiempos apocalípticos. No es solamente el Ecuador que está con problemas, es el mundo entero. Doble rodillas. Haz un acto de contrición sobre lo que tú estás haciendo por tu país, por tu familia, por tu descendencia. Saquemos en blanco y negro lo que está bien y lo que está mal. Pidamos perdón y pidamos la dirección de Dios. Esto no es religión, esto es de tener fe, que solo Dios tiene en sus manos la solución para esta nación. Hoy nos han puesto estos mafiosos
El diablo que anda como león rugiente devorando presas, devorando naciones, destruyendo familias. Y hace ver lo malo bueno y lo bueno malo. Entonces pide discernimiento. Mientras aún esté el Espíritu de Dios sobre la faz de la tierra, pide discernimiento, pide los dones del Espíritu, pide aclaración de pensamientos. Pero empodérate de política, investiga. Elige bien a tus líderes políticos, a la nueva camada de políticos que está saliendo. Nosotros estamos haciendo un partido político que se llama DPL. Necesitamos de tu firma para poder respaldar este partido, para poder sacar nuevos líderes que puedan manejar de manera transparente este país, enfocados en el bienestar de los pobres, de la gran mayoría. Porque este es un país que tiene demasiados recursos, demasiada riqueza, que no es justo que se la distribuyan entre 3 y 4 familias y tengas a más de 8 millones de pobres que no tienen ni siquiera para comer una vez al día. Debemos acabar con esto con inteligencia, con sabiduría, pero sobre todo empoderándote de la política, reconociendo los nuevos políticos que estamos saliendo, que no nos llevan ni nos mueve el interés personal, sino el bienestar general de todo un pueblo. Esto es importante, te lo pido de corazón, te lo pido que respaldes este manifiesto que vamos a presentar en las próximas horas, en los próximos días, porque esta es una denuncia que vamos a hacer al pueblo ecuatoriano, porque no vamos a tomar partida por ninguno de los dos candidatos, sino que vamos a poner ahí las soluciones y veamos cuál de las dos candidaturas las acoge y se compromete no con nosotros, sino con el pueblo ecuatoriano. Y el pueblo ecuatoriano sabrá juzgar y sabrá reclamar si no se cumplen las soluciones que en su debido momento hemos presentado, que tiene respaldo internacional, que tiene financiamiento, pero sobre todo son sustentables y sostenibles, con respuestas al corto plazo. En 90 días podemos devolverle al país seguridad integral y productividad. Ayúdanos, apóyanos, danos tu espaldarazo para poder llevar este clamor en beneficio de todo el pueblo ecuatoriano. Gracias, William. Bien, gracias, John. Un abrazo para ti. El pueblo y Dios, sobre todo, juzgará tus palabras. Él solamente tiene la facultad de poder pesar nuestros corazones y saber cuán sinceras son. Amigos, ustedes que nos ven cada fin de semana, con gratitud inmensa estar con ustedes, traerles siempre un poco, como digo ahora, activar las neuronas para que no estén ociosos. Pensemos, meditemos, oremos, como ha dicho John, para que Dios sea nuestra guía. Y hasta la próxima semana. Un abrazo nuevamente para ti, John. Gracias, que Dios lo bendiga. Buenas noches. Amén, amén.